Hola, en la clase de hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es lo que se llaman web apps o aplicaciones web. Es el último módulo de todo el curso, el que tiene que ver con la parte de Java para la web. Vamos a ver cómo se trabaja dentro del servidor y cómo se sirven páginas para que se vean en el cliente. Aprenderemos muchas mecánicas, muchos componentes y piezas que hay que hacer jugar todas juntas. Y vamos a darle una especie de cierre a cómo se combinan todos los elementos que fuimos aprendiendo a lo largo del curso en un mismo proyecto. ¿Sí? Para eso tenemos que empezar definiendo lo que son las aplicaciones web o web apps. Y estas representan sitios que se generan dinámicamente según lo que el usuario pide. ¿Sí? El usuario hace alguna acción y el sitio se genera dinámico. Esa es la principal diferencia entre una aplicación web y un sitio web. Mayormente todas las aplicaciones web eh, requieren que nosotros hagamos alguna acción primero antes de empezar a trabajar. Pero algunas tienen cierto contenido que se genera automáticamente dependiendo de la fecha, dependiendo de lo que se configure para mostrarse, ¿no? Estas aplicaciones funcionan de esta manera. Todo empieza arriba a la izquierda con una consulta. Esa consulta la hacemos nosotros dentro del web browser. Supongamos que escribimos una URL, escribimos alguna búsqueda en Google, no sé, cualquier petición que le hagamos al servidor. Esto va a llegar al web server y el web server se va a encargar, mediante los datos que le hemos suministrado, de elaborar una respuesta, pero no tiene toda la información. Entonces va a utilizar las sentencias SQL mayormente o cualquier otra forma de acceso a datos para ir y buscar los datos en la base de datos. Siempre se utilizará alguna forma de base de datos. Y si no la hay, se utilizarán servicios o se utilizarán algunas otras formas de almacenamiento que nos van a permitir generar este contenido dinámico. No siempre son base de datos, nosotros vamos a trabajar con base de datos. La obtención de resultados ya la vimos, hemos trabajado con JDBC, con el patrón DAO, pero más allá de eso, los resultados que nos arroja la base los va a tomar el web server. Fíjense que no va directo al cliente, sino que vuelve al web server. El web server manipula esos datos, amasa una salida, genera una respuesta y eso lo convierte en un HTML que le envía al browser. Dentro del browser ese HTML se va a mostrar. Si hubiera JavaScript se va a ejecutar en el browser, no en el servidor. Si hubiera CSS se va a poner la pantalla bonita o bueno, va a cumplir con los CSS que digan. Pero eso va a suceder en el browser. En el server se van a generar esas páginas. Y nosotros vamos a trabajar en este módulo en cómo se trabaja dentro del web server y cómo se arquitectura toda una solución. ¿Sí? Este es el esquema básico de cómo funciona. Y va a repetirse eternamente hasta que nosotros dejemos de hacer cosas. Si estuviéramos comprando cosas, cada consulta sería agregar un elemento al carrito. Se va guardando en la base de datos nuestro carrito, si es que está en la base, si no estará en memoria, ya vamos a ver esos conceptos. Y en algún punto nosotros le pediremos comprar. El carrito se va a manifestar en una compra realizada y nos va a mandar el HTML del que la compra estuvo hecha. Obviamente en el medio se va a comunicar con los enlaces de los sitios de pago y nos cobrarán, obviamente, pero bueno, todo eso es parte del mismo esquema. Siempre todo empieza con una consulta que va a generar en el web server una acción. Y esa acción terminará en una respuesta, mayormente HTML, que nos va a mostrar un resultado. Así funciona. Para ejemplificar esto, no hay nada mejor que ir al navegador. Yo voy a hacer un par de alt tabs y vengo acá. El sitio que elegí es el de IMDb, Internet Movie Database. Por ahí lo conocen, por ahí no. Es una página que tiene los datos de muchas películas, ¿no? Y nosotros podríamos decir que esta página es bastante estática porque no está pasando nada. Yo no estoy viendo nada raro. Pero bueno, por ejemplo, puedo entrar a una película y me muestra los datos de esta película, ¿no? Me muestra algunas capturas, fotos, el cast, quiénes son los protagonistas, los actores, actrices, quién es el director, etc. Y podemos decir, sinceramente no tiene nada de especial. Si yo genero una página que tenga estos datos llamada de esta manera dentro de esta carpeta en este servidor, ¿puedo obtener el mismo comportamiento? Sí, claro. El asunto es que esta página se está generando dinámicamente porque alguien está administrando los datos y está generando estas asociaciones entre diferentes actores, actrices y esta película. Entonces, si se asocia a un nuevo actor, por ejemplo, supongamos que ponemos a Ricardo Darín a trabajar
En esta película aparecerá acá un actor más que sea Ricardo Darín. Y eso se generaría automáticamente sin que yo tenga que programar el HTML. Bueno, no se programa HTML, pero agregar editando el HTML, ¿no? Pero bueno, eso no es suficiente. También me muestra qué usuarios crearon una lista en las que incluyeron a esta película, por ejemplo. Y eso sí ya es contenido propio, ¿no? Porque lo generó un usuario, técnicamente. Pero vamos a ver un ejemplo más básico de todo esto. ¿Qué pasa si yo busco algo? ¿No? Supongamos que yo busco Lord of the... Y ahí está yendo a buscar a la base de datos y me aparecieron resultados parciales. Todo esto lo podríamos generar con JavaScript. Pero la forma más eficiente es utilizar la potencia del servidor de aplicaciones web, que va a recibir lo que yo estoy tipeando y me va a devolver de la base de datos todo lo que incluye las palabras Lord of the. Y bueno, en este caso, encima están ordenadas según la prioridad que uno supone que van a tener, ¿no? Porque nos está diciendo que es más probable que si yo busco Lord of the, yo quiera The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Si yo empiezo esto. Pero también me ofrece Lord of the Flies, que es otra película que tiene las mismas palabras. Y también me ofrecerá The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, que es otra película que tiene esas mismas palabras. Y yo también podría buscar otras palabras, ¿no? Como Ghost. Y Ghost, parece que Ghost Ship es la película que más tiene que ver con el nombre Ghost. Pero si agrego una B larga, ya viene Ghostbusters, que es otra saga de películas que tiene más coincidencia con Ghostbusters. Pero fíjense, en este caso el servidor también me está devolviendo Ghost por si yo escribí mal. Y bueno, se parece lo suficiente, ¿no? Eso es una inteligencia que le da adicional por si yo tipeé mal, ¿no? Imagínense que yo tipeo mal y en vez de Star Wars pongo Star Wars con la E. Y aprieto Enter. Y fíjense que también me buscó cosas que se parecen. Y ahora me da los títulos todos ordenaditos, nombres, palabras clave, compañías. Y yo busqué Star Wars. Pero bueno, fue suficientemente inteligente como para entender que quizás quise decir esto. Y bueno, yo como usuario estoy satisfecho porque el resultado que estoy obteniendo es mucho mejor que si yo hubiera tenido que volver a escribir Star Wars acá. Y bueno, ahí sí vienen las películas que yo estaba buscando, ¿no? Por ejemplo, la primera que salió. Todas estas interacciones están generando en el servidor de IMDb alguna acción que está buscando en la base de datos y dándome información. Y eso porque no estoy ingresando y generando listas para escribir en la base de datos. Yo estoy trabajando directamente como un invitado. Así que no todas las páginas que son dinámicas requieren que uno se loguee. Pero bueno, en este caso estoy mostrando una que es así simple y que, bueno, si no la conocían pueden utilizarla para explorar películas que les puedan gustar, etc. Está bueno porque pueden partir de una película e ir viendo otras. Bueno, esto es más o menos el funcionamiento de una página web vista desde el lado del usuario, ¿no? Volvemos a la diapositiva. Como mostramos acá, yo hacía consultas, esto generaba una búsqueda en la base de datos, que mediante los resultados el web server los interpretaba y me devolvía un HTML válido que yo iba a utilizar para informarme de algo, por ejemplo. Y puse como ejemplo IMDb, pero cualquier diario digital funciona de la misma manera, Google funciona de la misma manera, es un protocolo bastante establecido y bueno, aprenderlo nos va a servir para poder crear nuestras propias aplicaciones con este mismo protocolo, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Y Java? ¿Dónde está Java? ¿No? ¿Dónde están los vegetales? ¡Quiero los vegetales! ¡Ah! Bueno, Java todavía no apareció, pero va a ser el lenguaje que esté en el servidor. No confundamos Java con JavaScript, seguramente Fede ya les comentó varias veces que no es lo mismo. Pero bueno, acá usamos Java. Este lenguaje se va a utilizar dentro del web server, ¿sí? Y bueno, acá lo que dice es que basándome en las acciones de un usuario, formularios, URLs, clics, o sea, muchas cosas que vamos a ver cómo controlar en la medida que avance esta sección del curso, basándose en esas acciones se realiza un trabajo, que es lo que vimos que sucede en el web server, y devuelve una respuesta. Eso es lo que hace Java.
Eso es para lo que sirve Java. Para, dependiendo de la acción, disparar trabajos y generar respuestas. Esta segunda parte del curso, perdón, esta tercera parte del curso, va a tener unas clases en las que aprenderemos cómo funciona una web app. Inmediatamente vamos a ver cómo se usan los JSP, que técnicamente con solo aprender a usar JSP, ustedes pueden hacer toda la aplicación. Todo el trabajo práctico lo pueden terminar solamente aprendiendo a usar JSP. Pero no es el fin de todo. Nosotros después vamos a aprender a usar servlets, que son otros componentes que vamos a utilizar y nos van a servir para mejorar la arquitectura de nuestra aplicación. Y vamos a aprender a usar APIs externas. Y por último, a ver cómo se funciona todo en un sistema MVC con capas y con los componentes en los lugares correctos. O sea, si bien podemos empezar a trabajar con lo que vamos a ver en esta clase y la que viene, yo recomiendo que vayamos con calma y que tratemos de aprender todas las herramientas para hacerlas de la mejor manera posible. Igual siempre se puede empezar a explorar y aprender cómo funciona esta herramienta para que cuando llegue el momento no nos agarre desprevenidos, ¿sí? En nuestro caso, los JSPs y los servlets, que son los dos principales componentes que vamos a aprender en el curso, están metidos en el web server, ¿sí? Es como que eso nos ubica en dónde vamos a estar trabajando, ¿sí? Y lo primero que aprenderemos en el curso va a ser utilizar JSPs, que son Java Server Pages, ese es el nombre que significa el acrónimo, y es un HTML con un cachito de Java, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, vamos a hacer un primer JSP, pero también les tengo que mostrar cómo se instala el servidor Tomcat, que es donde va a correr todo nuestro código, cómo se enlaza Eclipse, cómo se genera un proyecto Maven y todo eso que lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Gracias a este Java, dentro del JSP vamos a generar contenido en forma dinámica, ¿sí? En este caso, fíjense que esto es un HTML bastante simple, lo pueden ver porque todo eso son componentes que uno entiende, excepto esa parte que dice hoy es, y ahí vemos un segmento en el cual hay unos símbolos raros y un pedacito de código que es bastante Java. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a llegar a hacer ese ejemplo. Una vez que tengamos eso, vamos a repasar todo lo que hicimos y en la siguiente clase vamos a aprender todo lo que es JSP y uso de JSP para generar salidas un poco más ricas que solo eso, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a ir a Eclipse. Si bien deberíamos empezar por Eclipse, nosotros necesitamos alguna información primero. Y vamos a ir al navegador de vuelta y vamos a abrir dos cuestiones básicas. La primera es que vamos a necesitar el Apache Tomcat, que va a ser nuestro servidor. Este va a ser el que aloje el código Java y el que se publique en cierto puerto en nuestra máquina para que podamos ver cómo funciona lo que estamos programando. Vamos a bajar la versión 10, yo ya la bajé y la descomprimí, ahora simplemente la voy a usar. Pero la bajan y la descomprimen, no hay que hacer nada más, ¿sí? Y por otro lado tenemos que saber que vamos a utilizar un arquetipo de Maven distinto. Esta es la primera vez que usamos un arquetipo. Hasta ahora siempre que habíamos generado un proyecto Maven era sin arquetipo, ahora vamos a agregar un arquetipo. ¿Qué significa arquetipo? Es como una plantilla de proyectos. Entonces yo digo esto es un Maven Archetype Web. Entonces me va a generar en la carpeta del proyecto un POM, que ya conocíamos los POM, y adentro el source con WebApp, WebInf y el WebXML, que va a ser una pieza importantísima para describir nuestra aplicación. Y nos va a generar un index, que va a ser como la página de inicio de nuestra aplicación. Así que vamos a recordar este arquetipo. Recuerden que había que bajar el Tomcat 10, si lo dejan bajando, dentro de un rato lo vamos a usar. Y bueno, el arquetipo me lo voy a copiar porque es lo primero que voy a generar. Vuelvo a Eclipse. Y dentro de Eclipse vamos a empezar creando un proyecto Maven. Cuando creamos el proyecto Maven, en vez de hacer este clic, simplemente vamos a ir avanzando. Y me va a decir de qué catálogo lo querés tomar. Yo pego el nombre de este arquetipo y voy a dejar que me filtre. Y de todos los que aparecen, yo necesito el que es de Maven Archetypes, ¿no? De Apache Maven Archetypes. Este le estoy diciendo. Yo quiero que usemos este. Recuerden que de la dirección que les di, vuelvo al browser, de la dirección que les di estoy copiando el nombre este, ¿sí? Si estuviéramos Maven en línea de comando se hace así, yo prefiero que lo hagan por Eclipse, así no hay problemas. Es este nombrecito. Y si nos queda alguna duda, fíjense que acá me está diciendo de dónde lo saca, cuál es el group. Que el group
es esta cosa. Voy a volver a Eclipse. El group es esta cosa que pone acá. Org archetype Maven archetypes. Y dentro de ese, el artefacto Maven archetype web app. Versión 1.4. Por ahora utilizamos ese. Después lo vamos a cambiar un poquito, pero por ahora funciona. Me pide un group ID. Vamos a volver a poner Argentina programa, como veníamos haciendo hasta ahora, y como nombre de artefacto yo le voy a poner a este proyecto JCP, porque es el mismo que voy a usar para la clase de JCP. Pero ustedes le pueden poner el nombre de su proyecto, por supuesto. Versión 0.01 está bien, y le doy Finish. Va a empezar a generar cosas, si lo ven bien, y me va a mostrar que tengo el proyecto acá, ¿sí? Yo no tengo nada por ahora para correr este proyecto, pero me voy a copiar, lo tengo acá separado, algunas cuestiones que necesito para que deje de tener problemas. Porque si ustedes se fijan, el proyecto recién creado dice no se encontró lo que es JavaX, Servlet, HTTP, Sarasa, Sarasa. Bueno, perfecto, le digo, tenés razón, porque al POM no le agregué las dependencias correctas. Vamos a ver si puedo agrandar un poquito la letra acá. Tengo solo la dependencia esta de JUnit, que bueno, en realidad no la necesito ahora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar 3 dependencias. Agrego las 3 porque las vamos a ir usando más adelante. Y después no quiero volver a agregar nada. Vamos a ir una por una. Y la agregué y ordené el código. La primera es la de Servlet API, que es la API de Servlet, que es lo que nos provee esta primera parte que aún no teníamos, ¿no? Toda la posibilidad de utilizar servlets. Los servlets van a terminar siendo JCPs también y los JCPs van a terminar siendo servlets. O sea, en realidad los JCPs terminan siendo servlets. Por lo tanto, eso es lo que está fallando acá, que como no sabe construir un servlet y yo le estoy diciendo que es un proyecto que tiene JCPs, bueno, se confunde. Entonces lo tengo que solucionar. Todavía no va a funcionar esto, no lo guardé. Solamente quiero explicar esto. Después vamos a ver dentro de la clase JCP lo que son los JSTL. Lo vamos a ver más adelante, entonces ya lo agrego. Y por último lo que es el Expression Language, que también lo agrego en este momento para que ya nos quede acá. Le voy a borrar estos comentarios porque no nos van a servir demasiado. Obviamente el proyecto ustedes lo van a encontrar en el lugar habitual, en nuestro repositorio, para que lo puedan continuar. Entonces si yo lo guardo, van a ver que ahora en Maven Dependencies tengo las Servlet API, Servlet JCP, Expression Language y JSTL, ¿sí? Con eso debería funcionar, pero ahora me dice todavía que no tiene JavaX Servlet HTTP. Claro, porque el proyecto está construido para una API de Servlet vieja. Si se fijan acá, no aparece nada raro en el WebXML. Y ustedes me dirán, pero es la primera vez que vemos WebXML, no sabemos muy bien lo que es. No se preocupen, esto lo vamos a hacer en forma automática. Confiemos, porque no quiero que ingresemos en este tema, confiemos y lo vamos a cambiar por este contenido. En este punto yo lo guardo y deja de tener problemas, me dice otra cosa, pero no le voy a dar bolilla porque esto ya depende de otra cuestión. Y ya tengo el proyecto casi andando. Lo último que voy a hacer acá es agregarle el cartel que habíamos dicho, que decía hoy es y new date, así que lo voy a escribir acá. Dentro de un párrafo que lo voy a terminar acá y le decimos hoy es y vamos a poner new java util date. Fíjense que utilizo el nombre completo porque si no tendría que hacer un import y todavía no les enseñé cómo hacer un import en JCP. Después les voy a enseñar, pero por ahora no. Y acá todo terminaría, pero bueno, quiero probarlo, ¿no? Lo quiero tratar de ejecutar. ¿Y dónde lo voy a ejecutar? En el Tomcat. Bueno, este es el punto en el que tenemos que configurar Tomcat. ¿Y cómo lo hago? Le tengo que decir a Eclipse que utilice Tomcat para desplegar el proyecto. Lo más fácil es agregar el servidor primero. Acá me dice no servers are available, click this link to create a new server. Es lo que queremos crear un servidor nuevo. Y me dice, ¿qué tipo de server vas a querer usar? Fíjense que me aparecen un montón de proveedores y un montón de versiones de server, ¿no? Tenemos estos de Red Hat, tengo los de SAP, tengo los de IBM, el WebSphere, tengo Tomcat y bueno, yo tengo un Tomcat 10. Quiero configurar un Tomcat 10. Siguiente.
Me dice, ¿cómo le querés decir? Bueno, decirle Tomcat 10. Y me dice, ¿dónde está instalado? En realidad no está instalado, está descomprimido. Pero bueno, acá dice instalado. Vamos a darle browse. Yo lo tengo dentro de software. Tomcat 10. También tengo el 9 por las dudas. Y le dan que esa es la carpeta. ¿Sí? Esa es la ruta donde está mi Tomcat. Le doy siguiente por las dudas y me dice, ¿qué proyectos querés configurar para que funcionen con este server? Lo podemos hacer después esto, pero ya lo hago ahora. Le digo, este proyecto JSP, que se llama así mi proyecto, usalo con ese server. Perfecto, no falló nada. Todavía no está levantado, obviamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer clic derecho, Start, y tiene que comenzar el server. No se dejen engañar, porque voy a volver a la consola. Parece que son errores estas líneas rojas, pero no son errores. Son simplemente carteles de estado, pero lamentablemente aparecen en rojo. ¡Esta es mi alarma! ¡Todo está bien! Y si hago clic derecho en el JSP y le digo run as, run on server, voy a decirle usa mi server, y fíjense que me aparece un pequeño browser dentro del Eclipse, eso lo vamos a ver en un segundo, que dice que en esta página, que es el index, hoy es Friday 22 de octubre a las 19:47, que es exactamente la hora actual, ¿no? Si yo refresco, me dice 51, 53, 54. Cuando este cambie de 47 a 48, yo voy a refrescar. Por ejemplo, ahora refresco y dice 48:01. Por lo tanto, está funcionando bien. ¿Por qué? Porque la hora del servidor es la misma hora que mi máquina, porque yo estoy en el servidor. Estamos programando y tenemos un servidor de desarrollo. Si este servidor estuviera en, no sé, en Greenwich, justamente, tendríamos 3 horas más. Y esto estaría diciendo que son las 22:48, si no me fallan los cálculos rápidos. Pero bueno, hemos logrado tener nuestro primer server funcionando, que es el Tomcat. Ahora vamos a repasar todo, no se preocupen, lo vamos a hacer de vuelta, más lento, repasando, charlando de lo que hicimos, con nuestro primer JSP con un cartelito dinámico que cada vez que yo refresco se actualiza. Una nota de color es que esto lo podría probar en un navegador normal. Si yo abro una nueva pestaña y coloco esa misma dirección, funciona. Si bien lo ven ahí, cada vez que refresco se actualiza. Y ahora cuando diga 19:49 van a ver que dice 19:49 en ambos relojes al mismo tiempo, acá arriba y acá. Y bueno, vamos a desglosar qué significa esto. Vamos a ver un par de cosas más en la clase de hoy. Pero básicamente ya llegamos a la práctica de lo que necesitamos. Empecemos otra vez con un par de cosas. El proyecto lo creamos utilizando un arquetipo. Esta es la primera vez que utilizamos un arquetipo de Maven y lo que generó es que cuando nos creó el proyecto ya tuviera ciertas carpetas y cierta estructura que antes no teníamos. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Me dice que va a ser una web app y que va a funcionar en un servidor, pero todavía no andaba nada porque no teníamos los servidores configurados. En esta pestañita que dice servers acá, que ustedes por ahí no la ven, entonces la tienen que activar desde Show View, le agregan servers y si no la ven van a Other y buscan server. Entonces están acá, si la agregan acá van a ver que no tienen nada. Por ejemplo, yo ahora voy a eliminar el server para que lo podamos agregar de nuevo. ¿Cómo hago con esto? Delete. Sí, borra todo. Ahora lo vamos a hacer de vuelta. Si se fijan, no está funcionando porque el server está desconectado. Y si voy a la página y la refresco, no funciona porque no tengo el server levantado. Bueno, ¿qué es lo que hicimos cuando se nos creó la aplicación web con el arquetipo de Maven? Bueno, fue muy simple. Lo único que tuvimos que hacer es cambiar el JSP y poner el código que querramos. Pero lo importante es en el POM agregar estas 3 dependencias. Y digo 3 porque son las 3 que vamos a utilizar a lo largo de esta parte. Y al final vamos a agregar también la dependencia de SQLite para que podamos trabajar contra la base de datos y que todo funcione como corresponde, ¿no? Que tengamos la aplicación completa. Seguramente también agreguemos una dependencia más cuando nos comuniquemos con una API externa. Pero hasta ahora con estas 3 nos van a servir por un buen tiempo. Si bien por ahí para ustedes no es importante saber en este momento qué es cada dependencia, lo repasamos de vuelta. Esta es la de Servlets, que es la que le va a permitir
básicamente esta es la única que necesitamos por ahora, que es la que le va a permitir al Apache entender cómo funcionan los JCPs. La siguiente es la de JSTL, que la vamos a ver en la clase próxima, que le agrega a los servlets una funcionalidad adicional, es la que les va a permitir usar tags muy bonitos. Y por último, Expression Language, que es la que nos permite interactuar entre los servlets y los JSTL. Estas dos por ahora no serían necesarias, las podría borrar, yo ya las dejo así el proyecto nos queda configurado para siempre. Lo otro que había que tener en cuenta es que hay que cambiar el WebXML. Había un contenido que era este y yo les dije que confíen en mí que ahora hay que usar este. Para quien quiera los detalles técnicos es que la descripción de los servlets versión 5 es de Jakarta, o sea ahora se utiliza Jakarta como paquete definitorio y no es más la definición de Sun que había antes por defecto. Entonces necesitamos establecerlo acá, porque si no Tomcat no sabe cómo funcionar, ¿sí? No sabe cómo interactuar con esta aplicación web. Con esto le estamos diciendo, che, tenés que interactuar según esta definición. Bueno, listo. Bueno, por último, lo que ya habíamos visto es de generar el JCP. Todo muy lindo. Fíjense que en una de esas tantas de grabar y escribir y refrescar el proyecto, se dejó de tener errores de compilación el WebXML. No sé por qué los tenía, pero joya que se fueron. Yo no cambié nada de código, lo van a ver que está tal cual lo ven acá. Esto lo voy a cerrar. Y bueno, vamos a volver a crear el server, ¿no? Cuando yo lo creo, acá me aparecen un montón de opciones de servers. Elijo Tomcat 10. Pueden elegir Tomcat 9 si quieren, pero yo les sugiero que utilicen Tomcat 10. Van a darle siguiente. Bueno, a mí ya me creó esto, ¿no? Voy a eliminarlo para que me pida todo de cero, ¿no? Vamos a empezar de vuelta. Si creo un servidor, me dice cuál querés. Acá elegimos Tomcat 10 otra vez. No estoy creando el servidor, sino que estoy creando el enlace entre Eclipse y el servidor, para que quede técnicamente claro. Me dice dónde está ubicado, ya se acuerda de la ruta que le dije antes, es esta, en mi carpeta personal, hay una carpeta software y acá adentro está el Apache Tomcat. Si no lo pueden bajar e instalar, yo no les recomiendo hacer esto porque todas las veces que intenté no funcionó, pero lo escriben de acá y el resto queda tal cual. Siguiente, le dicen que este proyecto lo quieren utilizar con este server. Finish. Y a partir de ahí todo parecería que nada falla, todo queda igual. Clic derecho, inicio el servidor. Y me apareció un problema. Clic derecho, run as. Sí. Dice que tengo que reiniciar el Eclipse. Porque pudo haber quedado levantado el otro justo cuando lo borré. Lo cual puede ser. Así que vamos a decirle que reinicie el Eclipse. Esperemos que eso lo solucione. Por ahí no corto este pedazo en el que estoy resolviendo el problema porque les puede pasar a ustedes y por ahí les sirve el proceso que utilicé para resolverlo. Si es que anda. Inicio. Y ahora sí funciona. Perfecto. Bien. Ahora con el proyecto funcionando, fíjense que no cambié nada, solo reinicié Eclipse. Tengo todo igual. Vuelvo al navegador, refresco la pantalla en la que tendría que estar la hora y dice 19:56:56 y ahora cuando diga 57 refresco y son 57:01. Esta es la forma estándar en la que se muestra un objeto date. Lo muestro por si es necesario aclararlo, creo que a esta altura no, pero por las dudas. Cuando yo estoy haciendo new date, en realidad está generando un objeto y al ponerle el igual lo está mostrando. Entonces, al mostrar un objeto, llama al toString y el toString genérico de un objeto date lo muestra así, ¿no? Con la fecha en formato largo se le llama esto, ¿no? Es día, mes, número de día, la hora y por último el año. Es un formato bastante feo si me preguntan.
pero es el formato adoptado. Y bueno, ese fue el proceso completo. Recuerden, creación de proyecto, edición del POM, edito el web XML y listo. Ya puedo empezar a toquetear los JSPs. Después, cuando lo quiera ejecutar, tengo que tener el server configurado y ejecutarlo. Si me olvidé de agregar el proyecto acá y no aparece, por ejemplo, yo lo puedo quitar. Si no aparece el proyecto, lo puedo agregar simplemente con un clic derecho, run as, y le digo run on server. Y eso me lo va a configurar para que aparezca de nuevo sincronizado. Yo lo puedo restar, o sea, lo puedo reiniciar como para que esté fresco. Y fíjense que sigue funcionando 19.58. Perfecto. Bien. Todos estos archivos los abrí y en realidad no era necesario. Solamente esos 3 archivos ustedes tienen que observar. Nada más que esos 3. El POM con las 3 dependencias nuevas, el web XML con el nuevo texto y el index.jsp. Sinceramente no estamos haciendo gran cosa, pero estamos ejercitando toda esta parte en la que vamos a ir al servidor, vamos a hacer una petición y va a renderizar un HTML con algún resultado diferente, ¿no? Simplemente por el hecho de jugar un poco, yo podría decir 5 más 3 igual, y en vez de hacerlo, voy a dejar que Java lo haga, y pongo 5 más 3. Simplemente eso, y refresco, y me dice 5 más 3 es 8. El 8 es un contenido dinámico, el servidor lo hizo. Si yo miro el código fuente de la página generada, fíjense que me dice 5 más 3 y pone un 8 acá. ¿Sí? Sí, no sé lo que está diciendo ahí. 5 más 3, 8. Si volvemos a la página, acá no decía 8, acá decía, acá va un código Java. Entonces fíjense que la magia se hizo en otro lado que no es en el browser. El browser, en su código fuente, ya tiene todo lo que me muestra. Tiene el 5, el 3 y el 8. Entonces esto vino resuelto de antes. ¿Y ese antes dónde es? Y bueno, según nuestra diapositiva, ese antes es acá, en el JSP, que se renderiza acá, genera un HTML y el browser es quien interpreta ese HTML final. Bien, ¿qué es lo que vimos en la clase de hoy? Y vamos a recapitular para después retomar en la clase de JSP, donde veremos cómo utilizar los JSP más en profundidad. Pero por ahora hay que adaptarnos a este esquema. Faltan un montón de conceptos, por supuesto, lo voy a decir ahora para que no nos quede flotando, pero nos falta ver qué son los get, qué son los post, de qué forma interactúo entre un formulario y el web server, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Cómo es el esquema stateless? O sea, ¿cómo es esto de la web en la que no tengo estado, no guardo nada en la información del usuario? Vamos a ver cookies, quizás no. Vamos a ver cosas en la sesión, eso seguro. Vamos a aprender un montón de cosas más, pero todo eso a su debido momento. En este punto, lo que es importante que sepamos es cómo funciona una web app y vamos a entender que hay 3 componentes como mínimo. Bueno, nosotros tenemos 2, pero en nuestra aplicación sinceramente no hace nada interesante. Los 3 componentes de estos van a ser el navegador del usuario, el servidor que es el que vamos a programar y la base de datos. Cuando nosotros somos desarrolladores, todo eso convive en la misma computadora, pero cuando el sistema está desplegado puede estar en computadoras distintas. Después vimos un par de ejemplos tontos, hemos puesto la fecha de hoy y hemos hecho una suma. Eso fue JSP básico. Y hicimos nuestro ejemplo de instalación y de todo completo, ¿no? ¿Qué necesitábamos saber? Bueno, ¿cuál es el arquetipo Maven que vamos a utilizar? Que está el enlace en la próxima diapositiva. ¿De dónde bajar el Apache Tomcat número 10? Versión 10, que es bastante nuevo, está en la próxima diapositiva. Y cómo coordinar todo esto dentro de Eclipse. Con estas herramientas, más lo que ya saben hacer, más una muy pequeña que vamos a ver después, ya tienen todo lo que necesitan configurado en el Eclipse. Así que pongamos el foco en tener Eclipse funcionando con esto, ¿sí? Esos son los enlaces de interés en el momento. Uno es el de dónde está el arquetipo y el otro es dónde descargar Tomcat 10. Y si ustedes me piden profundizar y tienen ganas de ir adelantándose, estos 3 libros son muy buenos.
El primero es el que recomiendo yo porque tiene una lectura fácil. Como siempre, los Head First priorizan que sean de fácil lectura y que sean amigables, amables con el lector. Después tenemos los de programación de servlets en Java, que son un poco más duros, sobre todo el de O'Reilly, que es bastante pesado. Pero también tenemos el de Murach, que es uno de los mejores, y bueno, pueden tratar de leer ese, que va a estar muy bien. Todos estos libros, si pudieran conseguirlos, sería genial porque pueden profundizar bastante en el conocimiento del curso y de la tecnología que están aprendiendo. Si no, bueno, nosotros vamos a ir trabajando y vamos a tener un conocimiento más práctico. Pero bueno, ya saben, si necesitan profundizar un poco más, pueden agrandar por este lado. Y si no, simplemente con lo que vamos a ir viendo en las clases, pueden construir su aplicación de todas maneras, ¿sí? Recuerden, hay un montón de cosas que nos faltan, pero ya va a llegar el momento de que las veamos. Esta es la primera clase del último ciclo, así que disfrútenla, prepárense y bueno, van a ver que llegamos a hacer cosas muy simpáticas y divertidas. Gracias, nos vemos en la próxima.